Bueno, antes que nada aclarar que en realidad yo no soy especialista en Sí, sí. entomología forense, digamos, ¿no? La entomología es una materia para mí apasionante Ujú, y obviamente tiene distintas ramas, ¿no? ujú, En alguna oportunidad hemos hablado con ustedes del tema del control de Aedes aegypti básicamente por la dispersión que tiene y por la contribución que hace a diseminar el dengue. ujú. Hay especialistas en entomología agrícola, especialistas en entomología pecuaria, y una de las ramas de la entomología es precisamente la entomología forense. Ujú. Somos pocos en entomología en general en el país y Ajá, muchos menos aún en entomología forense, ¿no? claro. Por eso tampoco quiero tomarme Ok. los atributos de decir que soy especialista en entomología forense, porque los hay, y gente que se dedica a resolver casos sin ninguna duda, Ujú, y verdaderamente especializados en lo que tiene que ver con la fauna cadavérica. bien. ¿Por qué digo eso? Porque en realidad ustedes vieron que insectos hay un montón, lo que Ujú, nosotros conocemos como bichos, para el común de la gente, bichos es una palabra que abarca montones de géneros y especies de distintos insectos. ajá. Y cuando muere un animal, muere una persona, obviamente empieza un proceso relacionado al rigor mortis que tiene distintas etapas en lo que ocurre con un organismo muerto en el ambiente. Bien. Si muere un animal en estado salvaje, obviamente hay un montón de fauna que lo que hace es degradarlo y reincorporarlo al suelo si se quiere, y pasa a formar parte inclusive como proteína de origen animal Ujú, de otras especies como pueden ser los insectos. En el caso de una persona fallecida, esto es lo mismo. En definitiva, lo primero que va a ocurrir es que va a haber insectos que van a aparecer frente a un cuerpo inmovilizado y que seguramente se va a alimentar de los fluidos que ese cuerpo pueda segregar. Ustedes habrán visto que a veces están en intemperie y hay moscas que se les vienen a la cara, claro. tratando de estar cerca de los ojos, cerca de la nariz, de la boca. Ujú, Bueno, de hecho hay una mosca, un género y especie determinado. Cuando digo género y especie, en los insectos define el nombre y el apellido. bien. Cuando uno está en entomología, hablar, por ejemplo, de Aedes aegypti hace referencia a ese mosquito en particular y no a otros como podría ser el Culex. Ujú, En claro. el caso de los organismos que pueden abordar un cuerpo de una persona fallecida, obviamente hay una sucesión de aparición de estos insectos. ¿Por Claro. qué? Porque en primera instancia ese cuerpo inmovilizado va a segregar líquidos, después va a entrar en un proceso de putrefacción, esa putrefacción va a generar olores determinados que atraen Ujú, a determinados insectos en primera instancia. ujú, La aparición de esos insectos en primera instancia deja el cuerpo preparado para que aparezcan otros, bien. e inclusive otros organismos que no son insectos, como pueden ser los ácaros. Y adicionalmente a esto pueden aparecer otros insectos que se alimenten de los insectos que sí se alimentan de la fauna cadavérica, que son los que conocemos como Eh, insectos predadores. entonces, ingeniero, le sumo esta pregunta. En base a los insectos que vayan apareciendo o que uno puede encontrar en un cuerpo, uno entiende la descomposición o hace cuánto tiempo esa persona perdió la vida. Sí, correcto. Lo que les permite a los entomólogos forenses encontrar determinadas especies en los restos humanos es establecer primero una línea de tiempo, porque en definitiva cuando uno se dedica a esto, empieza a entender, bueno, cuál es la biología y cuáles son los periodos que transcurren entre el huevo de un insecto y el estadio adulto, Ajá. independientemente si son insectos con metamorfosis incompleta o completa. Lo que quiero decir con esto es, cuando un insecto tiene metamorfosis completa, aparece el estadio larval. Y asociado al estadio larval, después el estadio de pupa. Por ahí el lenguaje un poco técnico que a uno se le escapa, pero lo que quiero decir es, cuando un entomólogo encuentra un estadio determinado de un insecto en un resto humano, Ujú. le permite ir para atrás y saber en un rango de tiempo, bueno, este cuerpo está acá desde hace 7 a 10 días, por ejemplo. Entonces el ¿Por qué? trabajo del entomólogo, digo, es Porque muy importante en este caso. bueno, el caso Carrasco, caso histórico en la Argentina, se Ajá, resolvió gracias a la entomología forense. claro. Había dudas de dónde había sido fallecido y obviamente en relación a la fauna de un lugar determinado, porque eso es lo segundo que iba a decir. En primer Bien. lugar, te permite establecer una línea de tiempo. Depende de la especie que yo encuentro en el cadáver, bueno, a ver, ¿cuál es el ciclo de este insecto?
Bueno, este ciclo es de huevo adulto, puede demorar 3 semanas o puede demorar 10 días. ¿En qué estadio lo encontré? No, encontré adultos. Ah, bueno, quiere decir que entonces los huevos los pusieron hace 3 semanas. Claro. O hace 2 semanas ajá. o hace una, dependiendo del insecto. Lo otro tiene que ver con la biodiversidad en un ambiente determinado. En la provincia de Jujuy, los insectos no son necesariamente los mismos que, no voy a decir Salta porque es muy cercano, pero no son los mismos que en provincia de Buenos Aires y no son los mismos que en Patagonia, Claro. para establecer norte, centro y sur de la Argentina. Puede haber insectos que sean los mismos, pero no necesariamente. Y lo tercero, perdón, tiene que ver con no solo la ubicación geográfica en lo que sea en la provincia, porque está definido así, sino si fue en el exterior, si fue en el interior, si ese cadáver fue o no trasladado de un lugar al otro. Por ahí aparecen, supongamos que se encuentra un cadáver en una cama, Claro. y aparecen individuos, organismos en ese cadáver que no necesariamente son intradomiciliarios, que son insectos que están relacionados a su ciclo desarrollado en el suelo. ¿Qué tendría que hacer un insecto que desarrolla en el suelo en un cadáver en una cama? Claro. Bueno, posiblemente esa persona la dejaron sin vida fuera de la vivienda, Claro. la ingresaron y la acostaron en la cama. Por decir algo, un ejemplo hasta burdo, si se quiere. Claro. ¿No? Pero sí, sí. yo le quiero preguntar, ingeniero, entonces, cuando llega un entomólogo a una escena, ¿qué es lo primero que mira o qué es lo que mira? Como cualquier perito, en realidad, antes de tocar nada en la escena, tienen que empezar a buscar indicios. Obviamente, lo que tiene que ver con la entomología, van a ver qué insectos son los que están desplazando en las inmediaciones, qué insectos son los que están en lo inmediato a ese cadáver, qué es lo que puede estar sobre ese cadáver, si hay en los orificios naturales algún estadio larval o algún adulto, lo mismo en la estructura corporal. Depende mucho también el tipo de vestimenta. Obviamente hay insectos que pueden tener relación a, por ejemplo, ser atraídos por la queratina de un pullover si está fabricado con lana, por decirlo de esa manera. ¿Y qué tipo no va a ser lo mismo. Sí, perdón. No, le quería consultar qué tipo de insectos se puede encontrar en este tipo de escenas. Mira, en primera instancia los que son más sensibles y detectan más fácil un cadáver son los dípteros, que son las moscas, sobre todo lo que tiene que ver con los califóridos. Los califóridos son los que se conocen como mosca de la carne, son los que vulgarmente la gente le dice moscardones. Sí. Los ciclos de esos insectos son un poco más rápidos porque las hembras en general paren larvas, no paren huevos, no ponen huevos sobre el cadáver, sino que ponen directamente larvas. Y esto automáticamente están dejando un organismo que se empieza a alimentar de los líquidos y del tejido en putrefacción. Claro. Y por eso se llama fauna cadavérica, porque vos tenés otros insectos, por ejemplo, los que producen miasis o bicheras en un animal que está castrado o en los momentos de parición, en el rodeo de vacas, y esas son las moscas de la bichera. Bueno, esas moscas se alimentan, son biontófagas, se alimentan de tejido vivo, algunas. En el caso de la fauna cadavérica, son insectos en su mayoría necrófagos y se van a alimentar de ese tejido ya descompuesto. Estos califóridos son los que primero suelen aparecer, son comunes, por ejemplo, a los que nos dedicamos al control de plagas y vectores, cuando se controla una rata con un rodenticida y la rata muere en el interior de la vivienda. Claro. Esa rata en las primeras horas, primeros días después de fallecida empieza a descomponerse, que es lo mismo que ocurre en los seres humanos. Esos olores emitidos los detectan las moscas y enseguida van hacia el cadáver. Bueno. Ingeniero, por último, y agradeciéndole esta pequeña clase que tuvo con nosotros, porque es increíble lo que estamos charlando, ¿cuánto tiempo después de ocurrido un hecho aún son útiles los insectos para la investigación? Y en realidad pueden ser, te diría, meses, porque lo cierto es que en esta sucesión de insectos, ustedes me preguntaron cuáles son los insectos que aparecen. Hablamos de los califóridos, que son estas moscas. Después de las moscas, aparecen los coleópteros, por ejemplo, que son los cascarudos, vulgarmente conocidos, de distintas familias, que dependiendo la etapa de avance del proceso de descomposición de ese cadáver, en la medida que haya tejido muscular o deje de haberlo y pasen a ser, por ejemplo, piel, huesos y pelo, son distintos insectos que van apareciendo en toda esa cronología temporal. Ok, ingeniero, le agradezco. O sea que te diría que son semanas en las que uno puede
detectando restos humanos, bueno, Ajá. establecer el lugar y el tiempo aproximado, porque siempre se habla de rangos de tiempo, Ajá. en el cual esa persona ha sido asesinada.